La presentación a continuación, los amplificadores diferenciales, amplificador de instrumentación y amplificador sumador. Los integrantes son Andrés Felipe Chávez y Yendri, estudiante de Corpo Sucre, en el curso electrónica industrial con el docente Luis Acosta. A continuación, la compañera Yendri. El amplificador diferencial. El amplificador operacional en modo diferencial con ganancia controlada, o también conocido como amplificador diferencial, amplifica la diferencia entre las dos entradas de voltaje, la no inversora menos la inversora. La ventaja del amplificador diferencial es que rechaza el ruido en modo común. En este caso, la salida está en función a una ganancia, la cual es proporcional a la relación de resistencias. Las características que tiene el amplificador diferencial es que sirve para restar dos señales. Tiene baja impedancia de entrada. Si todas las resistencias son iguales a R, la salida será E1, que es la entrada 1, la entrada inversora, no inversora, menos la entrada inversora. Y se usa como etapa de entrada de diversos tipos de circuitos, como amplificadores operacionales, comparadores de voltajes, reguladores de voltajes, etc. El amplificador diferencial. Este consta de 4 resistencias de precisión y un amplificador operacional. Como se muestra en la figura, este amplificador cuenta con dos terminales, una positiva y una negativa, las cuales corresponden a las terminales más cercanas del amplificador operacional. Si se reemplaza la entrada 1 por un cortocircuito, lo que se verá en la entrada 2 es un amplificador inversor con ganancia de menos M. Por lo tanto, el voltaje de salida que se obtiene es la ganancia por la entrada 2. Si se cortocircuita la entrada 2, E1, que es la entrada 1, se divide entre R y Rm y se aplica así un voltaje de magnitud en la entrada positiva del amplificador operacional. Este voltaje dividido ve un amplificador no inversor que tiene una ganancia de M más 1. El voltaje de salida generado por la entrada 1 es el voltaje dividido de E1 por la ganancia sobre 1 más la ganancia multiplicado por la ganancia del amplificador no inversor. Estas son las simulaciones que demuestran que este amplificador está en modo diferencial. El medidor de amplificador diferencial. El amplificador diferencial se usa solo para medir el voltaje de la señal que se desea. Si el voltaje de la señal deseada se conecta a través de las entradas positivo y negativo del amplificador diferencial, la salida se amplifica con una ganancia de menos 1, mientras que el voltaje de ruido en este se convierte en el voltaje de modo común en la entrada del amplificador, como se muestra en esta figura. Por lo tanto, el voltaje de ruido no se amplifica y se elimina de manera efectiva para que no tenga efecto significativo en la señal. El amplificador de instrumentación es un amplificador en continuo. Un amplificador de instrumentación tiene una ganancia de tensión muy grande. La característica es un dispositivo creado a partir de un amplificador operacional. Está diseñado para tener una alta impedancia de entrada y un alto rechazo en modo común. Su utilización es común en aparatos que trabajan con señales muy débiles, tales como equipos médicos,
El amplificador de instrumentación es uno de los amplificadores más útiles y precisos y versátiles que se disponen actualmente. Todas las unidades de adquisición de datos cuentan por lo menos con uno, están formados por 3 amplificadores operacionales y 6 resistencias, como se puede observar en la figura. Para simplificar el análisis del circuito sobre el amplificador de instrumentación, de hecho se arma conectando un amplificador de acoplo con un amplificador diferencial básico, el amplificador operacional A3 y constituye un amplificador diferencial una ganancia de 1. Únicamente el valor de las resistencias de A3 es lo que va a ser igual. La resistencia marcada como prima es variable con el objeto de balancear voltaje de modo para definir las ganancias de acuerdo con la ecuación, como se puede observar que se repite a continuación y se utiliza una resistencia AR. En alguna es obtener el voltaje. El voltaje de referencia en algunas aplicaciones de acondicionamiento de señal. El objeto es obtener el voltaje, como lo había dicho, de salida. La referencia que no sea de 0 voltios. Hay casos en los que se desea ubicar una plumilla en un graficador o en el trazo de un osciloscopio, enviando una señal desde un control con un amplificador de instrumentación. Para ello basta con añadir un voltaje de referencia en serie con una resistencia del amplificador. El amplificador diferencial. Supongamos que el valor de 1 y E2 se define como 0 voltios, como se muestra en la figura, y la salida de A1 y A2 son iguales a 0 voltios. Por lo tanto, es posible mostrar las entradas del amplificador diferencial A3 como 0 voltios en la figura, como se observa en la figura. Aquí, como se puede observar, como lo había dicho anteriormente, se observa el valor de la salida a 0 voltios. Las aplicaciones de este amplificador, acondicionar la salida de un puente de Whiston, amplificar la señal eléctrica biológica como parte del circuito para promocionar la alimentación a corriente continua. También se puede ver en fuentes de alimentación. Derivaciones. El amplificador promediador
se puede hacer con un amplificador sumador. Se calcula el promedio matemático de los voltajes de entrada. Esto se realiza haciendo la relación de RF con R sobre R igual al recíproco del número de entradas. El sumador es cada un amplificador sumador simplemente con ajustar los valores de los resistores de entrada.